Hola, buenas a todos a este nuevo Cardio TV, donde hablaremos de la última infografía que hemos hecho sobre enfermedad arterial periférica, pocos síntomas y mucho riesgo. Soy José Alarcón, soy cardiólogo del Hospital Donosti y para mí es un placer participar en este Cardio TV con Rosa Fernández, cardióloga del Hospital de Jaén, actual presidenta de la Asociación de Cardiología Preventiva, y Raquel Campuzano, hola, José, cardióloga del Hospital Fundacional Corcón y anterior presidenta de la Asociación de Cardiología Preventiva. Vamos a pasar a Rosa, que nos va a explicar cómo se hizo esta infografía. Bueno, hola a todos, muchas gracias José, muchas gracias Raquel por darme la oportunidad de participar en este Cardio TV, ¿no? Porque realmente esto es una iniciativa multidisciplinar que nace del grupo de trabajo de riesgo vascular en enfermedad arterial periférica, donde tengo el placer y el honor, ¿no?, de poder estar con los dos coordinadores actuales. Y realmente el abordaje de esta entidad debe de ser así, ¿no?, multidisciplinar, porque son muchos los profesionales sanitarios que ven esta enfermedad y por desgracia está infradiagnosticada e infratratada, ¿no? Entonces, iniciativas de estas características tienen ese objetivo y deben de cumplir ese objetivo, que se diagnostique y se trate, ¿no? Por tanto, pequeñas cosas como una infografía, que no son pequeñas sino grandes, pero que pueden ser cosas sencillas, pueden ayudar a que realmente todos tengamos un poquito más claro lo que es la enfermedad arterial periférica, que todos lo sabemos, pero sí a pensar en ella, a diagnosticarla y a tratarla como ahora Raquel nos va a contar. Y digo multidisciplinar porque realmente hemos participado en la elaboración de esta infografía, ¿no?, para poder poner en común todo lo que pensamos y lo que debemos de hacer. Un cirujano vascular, Luis Riera, una enfermera, Asunción Mendiola, un médico de atención primaria, Juan Carlos Ovalla, y cardiólogos, Vicente Arrarte, Almudena, Raquel, José y yo misma. Además cuenta con el aval de Cardiología Preventiva, de la Asociación de Enfermería, de Cardiología y la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Por tanto, tiene todos los condimentos para que realmente sea una infografía que cale, que llegue a todos y que realmente cumpla ese objetivo para poder mejorar el abordaje de este paciente que tiene un riesgo extremo, ¿no? Porque cuando existe enfermedad arterial periférica hay una enfermedad vascular muy avanzada y tenemos que hacer ya todo porque estamos ya en el extremo del tratamiento y tenemos que ir a por todas. No sé, si quieres, Raquel, nos explicas un poco qué nos dice la infografía. Muchas gracias, Rosa. Joséan. Bueno, la verdad que cuando nos planteamos este trabajo, efectivamente nos planteábamos algo sencillo, pero con mensajes que pudieran calar tanto para pacientes como para profesionales, y creemos que el resultado, la verdad que es muy bonito y que seguramente se va a difundir muchísimo. Lo primero de la infografía es la ilustración central, ¿no?, que también le dimos muchas vueltas entre el comité científico que también nos ha presentado Rosa. ¿Qué ponemos como una ilustración central en algo que vaya a dirigirse a la enfermedad arterial periférica? Y finalmente elegimos un corazón claudicante, ¿no?, para señalar que cuando hay un dolor al caminar, el corazón puede ya estar sufriendo, ¿no? O sea que realmente lleva esa infografía dos mensajes muy potentes en el dibujo. Agradecer una vez más a Daniel Pineda, el ilustrador, toda su paciencia en todos los cambios que hemos ido haciendo con la ilustración, porque al final sí que ese corazón al que le duelen las piernas seguro que va a llamar la atención tanto de pacientes como profesionales, ¿no? Y es importantísimo, como decía Rosa, hacer una sospecha de la enfermedad arterial periférica, porque hasta el 50% de las personas con enfermedad arterial periférica no tienen síntomas. Pero si tienen síntomas, los síntomas como el que hemos comentado, el de el dolor en los gemelos o en las pantorrillas, hay que consultar, porque casi seguro hay enfermedad arterial periférica, ¿no? ¿Y dónde van a consultar estos pacientes? Pues la mayor parte de las veces van a consultar en atención primaria, pero nosotros, como cardiólogos, tenemos a casi la mitad de los pacientes también con enfermedad arterial periférica. O sea que seguramente no éramos tan conscientes de esto, pero hasta un 50% de las personas que están en las unidades coronarias tienen enfermedad arterial periférica. Y si no hay síntomas
cómo puedo sospechar o diagnosticar la enfermedad arterial periférica, o bien cómo puedo confirmar si el paciente tiene síntomas. Pues por supuesto con algo tan sencillo pero tan importante como palpar los pulsos. Que no se nos olvide, ¿no? Por las prisas, a lo mejor auscultamos fenomenal, pero no hemos palpado los pulsos de los pacientes. Bueno, pues fijaos, 2 mensajes muy potentes de la infografía: sospechar si hay factores de riesgo y tienes síntomas en las piernas al caminar, palpar pulsos y luego muy posiblemente hacer un índice tobillo-brazo, que en la mayoría de los casos, porque desafortunadamente todavía en las unidades de cardiología hay pocos medidores de índice tobillo-brazo, pero por ejemplo en los centros de atención primaria cada vez son más importantes. O sea que sospechar, prevenir y diagnosticar. Y una vez que hayamos diagnosticado, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que siempre tenemos que hacer es controlar los factores de riesgo. Aunque el paciente haya venido a nuestra consulta, por ejemplo, por una fibrilación auricular, y en la exploración es cuando detectemos la enfermedad arterial periférica, que quizá nos vamos a enfocar más en la fibrilación auricular, pues no se nos puede olvidar que esa persona con enfermedad arterial periférica es de altísimo riesgo, de riesgo extremo, y tiene que salir de nuestra atención con el máximo control del riesgo posible, ¿no? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, también hemos puesto 4 círculos principales de lo que no se nos debe olvidar cuando ya tengamos una sospecha o un diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Lo primero, insistir en los hábitos de vida. Desde luego el tabaquismo es absolutamente fundamental, el principal factor de riesgo a controlar en las personas con enfermedad arterial periférica. Hablaba yo con una de mis cirujanas vasculares y me decían, es que los pacientes con enfermedad arterial periférica no relacionan o no asocian tanto el tabaco con la enfermedad arterial periférica como con la enfermedad cardiológica, por ejemplo. O sea que es importantísimo que dejen de fumar. Por supuesto, dieta mediterránea, la mejor, evitar el normopeso. Y el siguiente paso, como decíamos, en ese paciente que acabamos de detectar, aunque haya venido a otra cosa en nuestra consulta, es un control muy estricto de todos los factores de riesgo, por supuesto de lípidos, de hemoglobina glicada, de la tensión arterial, de la obesidad y de los lípidos a niveles de riesgo extremo. O sea, que si podemos incluso por debajo de, por supuesto por debajo de 55, ¿no? Pero si incluso estamos en 40, mucho mejor, ¿no, Rosa? Seguramente tú estarías contenta, ¿no? Muy claro, ¿no? Yo creo que este paciente de riesgo extremo se merece una estrategia hipolipemiante, eso es, lo más agresiva posible, porque ya estamos en una situación de enfermedad vascular avanzada, ¿no? Eso es. Y de hecho, bueno, pues también sabemos que incluso las terapias avanzadas para lípidos justo benefician más a los pacientes con enfermedad arterial periférica. O sea que no hay duda, ¿no?, de que hay que hacer un control muy estricto. Y luego, algo de lo que tampoco a lo mejor somos tan conscientes es del ejercicio físico, ¿no? A todo paciente con enfermedad arterial periférica le mandamos a caminar. Camine, camine y camine, y eso está fenomenal, pero hay que hacer algo más. El ejercicio físico, como dice la infografía, y de hecho acaba de salir un documento de la Sociedad Europea de Cardiología con todas las sociedades de cirugía vascular, debe ser prescrito, si es posible, debe ser supervisado siempre que sea posible. No está claro qué programas hay que ofrecer a estos pacientes, pero posiblemente como mínimo de 3 días en semana y como mínimo de 2 o 3 meses, porque necesitan, bueno, pues como los pacientes de insuficiencia cardíaca, ¿no?, un poco más de entrenamiento para mejorar. Y si finalmente, con todo lo que hemos hecho, el paciente necesita cirugía, pues Joseán, tenemos que saber cuándo remitir al paciente al cirujano vascular, ¿no? ¿Nos lo cuentas? Eso es muy importante porque, como hemos dicho, necesitamos equipos multidisciplinares, ¿no? Médicos de atención primaria, cardiólogos. Nosotros en rehabilitación cardíaca vamos a diagnosticar mucha enfermedad arterial periférica no conocida, ¿no? Pero ¿cuándo deberíamos al cirujano vascular? Entonces, bueno, esto es un poquito un resumen. Ya sabéis que las derivaciones normales son aquellas derivaciones que habría que hacerlas en un rango más o menos de un mes. Deberían de ser vistos los pacientes. Las preferentes son aquellas en las que el paciente debería ser visto por consenso en aproximadamente 2 semanas. Luego tenemos las derivaciones urgentes, que son aquellas en las que el paciente tendría que ser valorado por vascular en 24 horas. Y luego están las de extrema gravedad, que ya son las emergentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las derivaciones normales al cirujano vascular? Ya sea de familia o desde servicios de cardiología, etc. Pues si tenemos una claudicación 2A, con un 2A ya sabéis que la claudicación 2A es claudicación a más de 150 metros, con un índice tobillo-brazo patológico por debajo del 0,7
o patológico también por encima de 1,3, que eso significa que las arterias están calcificadas, los pacientes tendrían que ser derivados de manera normal. También deberían ser derivados de manera normal si hay una claudicación 2B, es decir, claudicación por debajo de 150 metros, pero que está estable y sin incapacidad laboral. Pasamos a la derivación preferente. Derivación preferente debería ser cuando hay una claudicación 2B, pero que ya es invalidante o muy progresiva. Y también es una derivación preferente aquella en la que hay lesiones tróficas en el pie, grado 4, pero con índice tobillo-brazo por encima de 0,4 y sin signos de infección. Por otro lado, derivaciones urgentes, ya en menos de 24 horas, deberían de ser aquellas en las que el paciente presenta ya un dolor claramente en reposo, tipo 3, y urgente también cuando hay lesiones tróficas en el pie, lesiones tipo de grado 4, con índice de tobillo-brazo por debajo de 0,4 y ya con signos de infección, porque la probabilidad de complicaciones es muy alta. Y finalmente, la derivación debería de ser emergente cuando hay una isquemia aguda, porque aquí tenemos un riesgo incluso de pérdida del miembro. Entonces debería de ser valorado en horas. El equivalente en cardiología sería un infarto agudo de miocardio. Y estos criterios, Joseán, son los que nos han dicho los cirujanos, ¿no? Que Eso son, es. o sea, que no son criterios que nosotros nos hayamos inventado, sino los que la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular ha validado y ha actualizado además, ¿no? De ahí la importancia de ese abordaje multidisciplinar, ¿no? Y poder realizar este tipo de infografía o de puestas en común entre los diferentes especialistas para que realmente todo esto se cumpla. O sea, son 4 cosas muy sencillas que tenemos que tener en cuenta, pero que puede tener un impacto muy importante sobre el pronóstico de estos pacientes que ya tienen un riesgo vascular muy elevado, ¿no? Por tanto, yo creo que es súper importante saberse esta infografía, ¿no? O tenerla en cuenta, porque podemos salvar vidas, ¿no? Pero eso es así. Y ya la pregunta sería, bueno, ¿y cuándo el paciente necesita revascularización? Que puede ser o bien cirugía o puede ser también angioplastia. Como sabéis, en cirugía vascular cada vez se hacen más intervenciones no invasivas con angioplastia, incluso estén recubiertos, de última generación, etc. Pues aquí, lógicamente, ya sería cuando la claudicación es muy invalidante o cuando hay un dolor de reposo o ya cuando existen lesiones isquémicas, que ya indica ya más gravedad y que hay que intervenir. Pero afortunadamente, Joseán, esto va a ser para algunos pacientes, ¿no? Pero a la mayoría de los pacientes lo que vamos a ofrecer, a todos les tenemos que ofrecer lo que hemos hablado, y además es que muchos van a mejorar si hacen ejercicio, si dejan de fumar, y no van a tener que llegar a un criterio quirúrgico, ¿no? O sea que tenemos muchísimo que hacer en enfermedad arterial periférica que hasta ahora posiblemente no lo estamos haciendo bien entre todos, ¿no? De hecho, yo quería apuntar el tema del ejercicio físico, que muy bien has comentado, ¿no? Que realmente debe de ser prescrito, supervisado, porque hay que tener en cuenta que este paciente claudica, ¿no? Todo el mundo sabe la enfermedad arterial periférica, el dolor de los miembros, y puede ser que ese paciente no se sienta estimulado por sí solo de caminar, porque se tiene que parar, ¿no? Por tanto, hay un feedback negativo sobre él mismo para no hacerlo. Y de ahí la importancia de la prescripción del ejercicio físico y de los programas de entrenamiento físico en estos pacientes supervisados por unidades especializadas, ¿no? y que realmente sepan llevarlo, porque pueden aumentar la capacidad de ejercicio, mejorando, ¿no?, esa adaptación a la isquemia vascular, ¿no? Completamente. Y cambia el pronóstico. Muchas veces no van a tener que llegar a revascularizarse, e incluso pacientes amputados que no puedan caminar, bueno, pues pueden hacer ejercicio de fuerza, ¿no?, como proponemos en la infografía, porque cualquier tipo de ejercicio, aunque la mayoría de documentos proponen que el ejercicio de caminar es el mejor para estos pacientes, pero cualquier tipo de ejercicio les va a mejorar. O sea que súper importante lo de que empiecen a aprender en un programa supervisado, si es posible, a cómo hacerlo, ¿no? Pero desde luego cualquier tipo de ejercicio les va a mejorar, ¿no? Incluso fijaros que las propias guías, las guías europeas de cardiología y las americanas, insisten que aunque el paciente vaya a ir a revascularización, se debería hacer, a ser posible, un programa de ejercicio previo. Pero es que si por lo que sea no se puede y se revasculariza, debería de hacerse un programa de ejercicio concomitante después de la revascularización. Y le dan el máximo nivel de evidencia 1A. Este año se van a actualizar las guías en el europeo, se van a actualizar las guías de enfermedad arterial periférica, y seguramente el cuerpo de evidencia no cambiará mucho, porque el ejercicio físico está a un nivel, al mismo nivel casi de tratamientos hipolipemiantes y
casi al mismo nivel que revascularización, en cuanto a tratamiento de máxima importancia. De hecho, todos tenemos experiencia, ¿no?, en las unidades de rotación cardíaca, que los pacientes que vienen por un infarto, pero que además tienen enfermedad arterial periférica, que a priori, ¿no?, cuando lo montas en la prueba de esfuerzo, están muy limitados, pero son los que más mejoran, ¿no? Realmente la mejoría es bestial, ¿no?, en estos pacientes, porque necesitan ese empujón de ese ejercicio físico supervisado y muy individualizado para ese paciente. Y la última viñeta, Rosa, te la hemos dejado para ti. Bueno, yo creo que lo estamos diciendo, ¿no?, que realmente la enfermedad arterial periférica sin tratamiento tiene muy mal pronóstico. Me voy a dejar la última viñeta y lo peor, ¿no? Es decir, si no haces nada, tu paciente no va a ir bien, porque lo estamos repitiendo, muy mal pronóstico, una enfermedad vascular muy avanzada, así que no puedes perder el tiempo. Tienes que pensar en ella, tienes que diagnosticarla y tienes que tratarla. Muy bien, pues gracias a ambas dos por esta presentación de esta infografía. Gracias a todos los que habéis asistido a ella y agradecer también a Amgen como colaborador de esta iniciativa.